Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. Una lámpara de aceite ardía sin apuro. Su luz no iluminaba el salón, solo marcaba el ritmo de la respiración de los copistas. Entre columnas de piedra y estantes de madera, los pergaminos dormían. Algunos escritos en griego, otros en lenguas que ya nadie pronunciaba, y unos pocos en trazos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Aneb caminaba descalzo. No era escriba, ni lector, ni guardián, pero conocía el lugar como quien ha nacido en él. No buscaba un texto, buscaba el espacio donde los textos dejaban de ser necesarios. Pasó junto a una mesa donde un hombre copiaba con precisión. No lo interrumpió. Pasó junto a una mujer que ordenaba rollos según un sistema que nadie más comprendía. No preguntó. Llegó al fondo del salón. Allí, entre dos columnas, había un estante bajo, cubierto por una tela que nadie tocaba. Aneb se agachó. No retiró la tela, solo deslizó la mano por debajo y sacó un pergamino sin título. No tenía letras, no tenía dibujos, solo líneas curvas, como si alguien hubiera querido escribir el movimiento del agua. Aneb lo desenrolló lentamente, y aunque no entendía, recordó. Aneb no leyó. No podía. Las líneas no eran palabras, ni símbolos, ni instrucciones. Eran trazos que parecían moverse aunque el pergamino estuviera quieto. Lo sostuvo entre las manos como quien sostiene algo que no debe ser explicado. Y entonces lo sintió, no en los ojos, no en la mente, sino en el cuerpo. Un temblor leve, como si el aire a su alrededor hubiera cambiado de densidad. Los copistas seguían escribiendo. Los pasos seguían sonando en la piedra, pero Aneb ya no estaba en la biblioteca. O mejor dicho, la biblioteca ya no estaba en Alejandría. El pergamino se desenrolló por completo. Al final, una curva más pronunciada, como una espiral que no cerraba. Aneb pasó el dedo por ella, no para entender, sino para recordar. Y recordó una sala sin techo, una piedra tibia, un cuenco vacío, una mujer que caminaba sin dejar huellas, un niño que giraba sin buscar, un anciano que respiraba sin apuro. No eran recuerdos suyos, pero lo eran, como si el pergamino hubiera sido escrito por el mundo antes de que existieran las palabras. Aneb cerró los ojos. El pergamino se volvió liviano, como si ya no necesitara ser sostenido. Y entonces la lámpara de aceite se apagó, no por viento, no por falta, sino porque la luz ya no era necesaria. Aneb no se movió, no volvió a colocar el pergamino, no lo guardó, solo lo dejó sobre la piedra, como quien sabe que algo ha terminado, sin haber comenzado del todo. Porque hay textos que no se leen, ni se escriben,
ni se traducen, solo se recuerdan y luego se dejan ir. Aneb permaneció junto al pergamino. No lo miraba, no lo evitaba. Simplemente estaba allí, como si su presencia fuera parte del texto. Desde el fondo del salón, una figura se acercó. No caminaba con prisa, ni con propósito. Sus pasos eran suaves, como si no quisiera perturbar el polvo que cubría el suelo. Era una mujer de rostro cubierto, con túnica de lino oscuro, y en sus manos una hoja sin inscripción. No habló, no ofreció, solo colocó la hoja junto al pergamino y se sentó frente a Aneb. El aire entre ellos no era espera, era reconocimiento. Aneb bajó la mirada. La hoja y el pergamino parecían formar una sola curva, como si el texto invisible necesitara un espacio en blanco para completarse. La mujer extendió una mano no hacia el pergamino, sino hacia el suelo, y con un dedo trazó una línea sobre la piedra. No era escritura, no era símbolo, era dirección. Aneb la siguió con los ojos. La línea no terminaba, se perdía más allá del salón, más allá de la biblioteca, más allá de Alejandría. Y entonces comprendió. El texto no estaba en el pergamino, ni en la hoja, ni en la piedra. Estaba en el movimiento que aún no había ocurrido. Aneb se levantó. No tomó nada, no dejó nada. Solo caminó hacia donde la línea se perdía, como quien sabe que el conocimiento no siempre se guarda, sino que a veces se atraviesa. La mujer no lo siguió. La lámpara no volvió a encenderse. La biblioteca no se incendió. No aún. Porque hay momentos que no anuncian el fin, ni el inicio, ni el tránsito. Solo marcan el instante en que algo deja de ser texto y se convierte en camino. Aneb caminó sin mirar atrás. La línea trazada por la mujer no era recta, ni curva, ni espiral. Era una dirección sin forma, como si el espacio mismo se hubiera abierto para permitir el tránsito. Atravesó el salón sin que nadie lo detuviera. Los copistas seguían escribiendo, los lectores seguían leyendo, pero algo había cambiado, no en ellos, sino en el aire que los rodeaba. Al cruzar el umbral, Aneb sintió que la piedra bajo sus pies ya no era la misma. No era Alejandría, no era biblioteca, era otra cosa. Un lugar que no se nombra, pero que se reconoce al pisarlo. El pasillo se estrechó, las paredes se volvieron más rugosas. La luz ya no venía de lámparas, sino de una claridad sin fuente. Y al final, una sala circular, sin techo, sin inscripciones, sin objetos. En el centro, una piedra tibia. Sobre ella, un cuenco vacío. Aneb se acercó, no se sorprendió, no dudó, solo se sentó frente al cuenco, como si el tiempo hubiera regresado a su punto de origen. No había texto, no había voz, no había historia, pero el mundo, por un instante, volvió a estar quieto, no por ausencia, sino por reconocimiento. Y Aneb, sin decir palabra, comprendió que el pergamino no había sido escrito para ser leído, sino para ser recorrido, y que el recorrido no era camino, sino forma de estar. Eso era lo que quedaba, no una ciudad, no un incendio, no una pérdida, sino la posibilidad de que el conocimiento, por un instante, sea presencia y no acumulación. Aneb
Permanecía frente al cuenco. No lo tocaba, no lo evitaba. Solo lo reconocía como parte de algo que no necesitaba explicación. El cielo sobre la sala circular era claro, pero no mostraba sol, ni nubes, ni tiempo. Era un espacio abierto, como si el mundo hubiera dejado de cubrirse. Anep cerró los ojos y en la oscuridad no vio la biblioteca, ni el pergamino, ni la mujer de rostro cubierto. Solo sintió una curva, una línea, una forma que no era figura, sino tránsito. Entonces el cuenco vibró, no por sonido, no por contacto, sino porque algo había sido comprendido. Anep abrió los ojos. El cuenco seguía vacío, pero ya no era recipiente, era umbral. Se levantó, no por impulso, sino porque el cuerpo ya no necesitaba estar quieto. Y al dar el primer paso fuera de la sala, no volvió al pasillo, ni a Alejandría, ni al tiempo anterior. Volvió al mundo, pero distinto, porque hay espacios que no se recuerdan, ni se describen, ni se enseñan, solo se atraviesan, y al hacerlo, algo en quien los cruza ya no es el mismo. Eso era lo que quedaba. No una ciudad, no una biblioteca, no un texto, sino la posibilidad de que el conocimiento, por un instante, sea tránsito y no acumulación. Anep no regresó a la biblioteca, no porque no pudiera, sino porque ya no era necesario. El cuenco vacío había quedado atrás, pero su forma persistía en él, como si el cuerpo recordara lo que los ojos ya no veían. Caminaba por un terreno sin nombre. No era desierto, ni jardín, ni ruina. Era espacio. Y eso bastaba. A lo lejos, una figura se movía con lentitud. No se acercaba, no se alejaba, solo existía en paralelo. Anep no la llamó, no la evitó, solo la reconoció como parte del mismo tránsito. El suelo bajo sus pies cambió de textura. Ya no era piedra, ni tierra, ni arena. Era algo que no necesitaba ser definido. Y entonces una curva apareció frente a él, no trazada, no dibujada, sino formada por la disposición natural de las cosas. Una hoja caída, una sombra, una grieta leve. Anep se detuvo, no por duda, sino porque el movimiento había cumplido su ciclo. Se sentó, no para descansar, sino para permitir que el mundo volviera a organizarse sin su paso. Porque hay momentos que no concluyen, ni se interrumpen, ni se celebran, solo se disuelven en el ritmo mayor de aquello que no necesita nombre. Eso era lo que quedaba. No una ciudad, no una biblioteca, no un texto, no un cuenco, sino la posibilidad de que el tránsito, por un instante, sea forma y no destino. Anep no volvió a caminar, no porque hubiera llegado, sino porque el movimiento ya no era necesario. El terreno sin nombre lo rodeaba, pero no lo contenía. Era como si el espacio se hubiera abierto para permitirle estar, sin dirección, sin propósito, sin forma. A lo lejos, la figura que antes se movía en paralelo se detuvo. No miró a Anep, no lo llamó, solo permaneció,
como si su presencia fuera parte del mismo ritmo. Aneb bajó la mirada. El suelo mostraba una curva leve, formada por sombra, hoja, grieta. La misma que había visto en el pergamino, la misma que había sentido en el cuerpo, la misma que no necesitaba ser entendida. Y entonces el aire cambió. No se volvió más denso, ni más claro, ni más frío. Solo se volvió otro. Aneb cerró los ojos y en la oscuridad no hubo imágenes, ni recuerdos, ni palabras. Solo una sensación, como si el mundo estuviera respirando a través de él. No había biblioteca, no había cuenco, no había tránsito. Solo la forma de estar cuando ya no se necesita estar en ningún lugar. Eso era lo que quedaba. No una ciudad, no un texto, no un relato, sino la posibilidad de que el cuerpo, por un instante, sea mundo y no figura. Aneb no pensaba, no porque hubiera perdido la capacidad, sino porque ya no era necesaria. El cuerpo respiraba, pero no buscaba aire. Los ojos abiertos no buscaban formas. Los oídos no esperaban sonidos. Todo lo que antes era función, ahora era presencia. La figura distante se desvaneció, no por movimiento, sino porque ya no era parte del instante. El terreno sin nombre se volvió más claro, no por luz, sino por reconocimiento. Aneb se incorporó. No había dirección, no había propósito, pero el cuerpo sabía que debía moverse. Y al dar el primer paso, no dejó huella, no porque el suelo fuera blando, sino porque el tránsito ya no necesitaba rastro. Cada paso era parte de una curva mayor, una forma que no se ve desde dentro, pero que se intuye al caminar. Aneb no sabía dónde estaba, pero sabía que estaba, y eso bastaba, porque hay momentos en que el mundo no se ofrece como mapa, ni como historia, ni como destino, sino como forma de estar. Y al estar, todo lo demás se vuelve innecesario. Eso era lo que quedaba. No un relato, no una figura, no una memoria, sino la posibilidad de que el cuerpo, por un instante, sea parte del mundo sin separarse de él. Aneb se detuvo, no por cansancio, ni por duda, ni por espera, sino porque el cuerpo había alcanzado el punto exacto donde ya no era necesario avanzar. El terreno sin nombre se extendía a su alrededor, pero no lo rodeaba. Era como si el mundo hubiera dejado de ser espacio y se hubiera vuelto estado. Aneb se sentó, no sobre piedra, ni sobre tierra, sino sobre el instante, y allí, sin buscar, sin pensar, sin recordar, ocurrió algo que no puede narrarse. No fue visión, no fue revelación, no fue encuentro. Fue una forma de estar en la que el cuerpo ya no era cuerpo, el tiempo ya no era tiempo y el mundo ya no era mundo. No hubo palabras, no hubo imágenes, no hubo símbolos. Solo la curva, la misma, la que no se cierra, la que no se repite, la que no se explica. Aneb no volvió, no desapareció, no se convirtió. Simplemente dejó de ser figura y al hacerlo, el mundo respiró distinto.
Eso era lo que quedaba. No una historia, no un personaje, no un final, sino la posibilidad de que el relato, por un instante, sea mundo y no narración. Anep no tenía nombre, no porque lo hubiera perdido, sino porque ya no era necesario. El cuerpo que había recorrido la biblioteca, que había sostenido el pergamino, que había estado frente al cuenco, ya no era figura, era forma. Y la forma no se nombra, se reconoce. El terreno sin nombre seguía extendiéndose, pero ya no era exterior, era parte de él. Como si el mundo hubiera dejado de ser algo que se observa y se hubiera vuelto algo que se respira. No había dirección, no había relato, no había tiempo. Solo una curva que no se cierra, que no se repite, que no se explica. Anep permanecía en ella, no como personaje, no como símbolo, sino como instante. Y ese instante, sin texto, sin voz, sin figura, era suficiente. Porque hay relatos que no se escriben, ni se cuentan, ni se recuerdan. Solo se atraviesan. Y al hacerlo, el mundo deja de ser escenario y se vuelve cuerpo. Eso era lo que quedaba, no una historia, no un final, no un lector, sino la posibilidad de que el mundo, por un instante, sea relato y no forma. Anep caminaba por el terreno sin nombre cuando escuchó un sonido que no pertenecía al lugar. Una piedra rodando, una respiración contenida, un paso que no buscaba ser oído. Se detuvo, no por miedo, sino por reconocimiento. Desde detrás de una formación rocosa apareció un hombre cubierto con un manto oscuro. No era figura ritual, ni copista, ni viajero. Era alguien que no debía estar allí. Ese cuenco no debía ser tocado, dijo el hombre sin levantar la voz. Anep no respondió, no por silencio, sino porque la frase no merecía respuesta. Has abierto algo que no debía abrirse, insistió. El hombre sostenía un objeto envuelto en tela. No lo mostraba, pero lo ofrecía con la postura. ¿Sabes lo que has traído contigo?, preguntó. Anep bajó la mirada, no al objeto, sino al suelo. La curva seguía allí, formada por sombra, hoja y grieta. No lo traje, dijo Anep por fin. Me siguió. El hombre se tensó, no por la respuesta, sino por lo que reconocía en ella. Entonces ya no hay retorno, murmuró. Desenvolvió el objeto. Era un fragmento de piedra con inscripciones que no pertenecían a ninguna lengua conocida, parecidas a las del pergamino, pero torcidas, como si alguien hubiera intentado imitar la forma sin comprenderla. Esto apareció después de que tú tocaste el cuenco, dijo, y no deja de cambiar. Anep se acercó. La piedra vibraba, no por energía, sino por desajuste. No está completa, dijo Anep. No, y cada día se vuelve menos estable. ¿Qué ocurre si se rompe? No lo sabemos, pero hay quienes creen que fue lo que provocó el primer incendio. Anep levantó la vista. El hombre lo miraba con una mezcla de temor
y expectativa. ¿Y qué esperas que haga yo? Que recuerdes lo que aún no ha ocurrido. Anep observó la piedra inscrita. Las marcas parecían vivas, como si se reordenaran cada vez que alguien las miraba. No era escritura, era una distorsión. ¿Quién más ha visto esto?, preguntó Anep. Solo tú y yo, y los que ya no están. El hombre envolvió la piedra con cuidado, como si temiera que el contacto directo pudiera alterar algo más que su forma. Hay quienes creen que esta piedra es un fragmento de lo que se perdió en el incendio, dijo, pero otros creen que fue lo que lo provocó. Anep sintió una punzada en el pecho. No era miedo, era memoria, una que no le pertenecía, pero que lo atravesaba como si fuera suya. ¿Y por qué me lo muestras ahora? Porque el cuenco respondió a ti, y la piedra también. Eso no ocurre sin motivo. El hombre se acercó, sacó de su túnica un pequeño objeto, una hoja de metal, delgada como piel, con la misma curva que Anep había visto en el pergamino. Esto apareció en la sala del fondo, donde nadie entra desde hace años, justo después de que tú te sentaste frente al cuenco. Anep tomó la hoja, al tacto. Una vibración sutil, como si el metal respirara. ¿Qué quieres que haga? Que vayas al archivo sumergido, que encuentres el fragmento que falta y que no lo leas, solo reconócelo. Anep guardó la hoja. No preguntó cómo llegar, ya lo sabía. No por mapas, sino porque el cuerpo recordaba lo que la mente aún no había comprendido. El hombre se alejó sin despedirse. La piedra quedó envuelta, la hoja guardada, y el cuenco, en algún lugar del mundo, seguía esperando. Porque hay objetos que no se activan por contacto, sino por presencia. Y Anep, sin saberlo del todo, ya era parte de algo que no podía detenerse. Anep descendía por una pendiente de piedra, siguiendo un camino que no estaba marcado, pero que el cuerpo reconocía como propio. El archivo sumergido no era un lugar físico. No tenía puertas, ni guardianes, ni mapas. Era una zona entre estructuras olvidadas donde el agua había reclamado lo que antes era texto. Al llegar al borde del canal, Anep se detuvo. El agua era turbia, pero no por suciedad, sino por memoria. Sumergirse no era nadar, era aceptar que el cuerpo debía atravesar algo que no se deja ver. Entró sin ceremonia. La hoja de metal en su túnica vibraba en su túnica, como si guiara, como si respondiera. Bajo el agua, las columnas rotas parecían flotar. Los fragmentos de piedra con inscripciones ilegibles se alineaban como si esperaran ser reconocidos. Anep avanzó. No buscaba, solo respondía. Y entonces lo vio. Una losa de piedra, semienterrada en limo, con una curva incompleta. La misma, la que no se cierra. Extendió la mano. La hoja de metal en su túnica se desprendió sola, flotó hacia la losa y encajó en ella sin esfuerzo. El agua vibró, no por movimiento, sino por ajuste. Anep sintió una presión en el pecho. No era dolor, era reconocimiento. La losa comenzó a emitir un pulso leve, como si algo que había estado dormido hubiera despertado. Y entonces una figura emergió desde el fondo. No nadaba, no caminaba, solo ascendía. Era la mujer del rostro cubierto,
pero su manto ya no ocultaba. Sus ojos eran claros y en ellos una curva que no pertenecía a ningún cuerpo. Dijo: «Has completado lo que no debía ser completado». Anep no respondió, porque sabía que no había completado nada, solo había recordado lo que el mundo había olvidado. La mujer extendió la mano, en ella una piedra nueva, sin inscripciones, sin forma, solo peso. Dijo: «Ahora debes decidir. Si la devuelves, el incendio no ocurrirá. Si la guardas, todo volverá a repetirse». Anep tomó la piedra y por primera vez sintió que el mundo lo observaba, no como figura, sino como decisión. Durante los días siguientes, la biblioteca no ardió, pero algo se encendió en su interior. Los copistas comenzaron a encontrar textos que no recordaban haber escrito. Los lectores abrían rollos que contenían pasajes que no existían el día anterior. Y en la sala del cuenco, la luz que lo llenaba cambiaba de color cada noche. Algunos decían que era un milagro, otros que era una advertencia. Pero nadie sabía que Anep había desaparecido. No huyó, no murió, simplemente dejó de estar. Hasta que, una noche, una figura encapuchada entró en la sala del fondo. No era Anep, pero llevaba en la mano una piedra sin inscripciones, idéntica a la que había sido tragada por la tierra. La colocó sobre la mesa más antigua y esperó. Los 3 guardianes regresaron. El más viejo habló primero. «Pensamos que la decisión había sido tomada». La figura respondió sin levantar la voz. «La decisión fue solo el inicio». La piedra comenzó a vibrar, no como antes. Ahora emitía un sonido leve, como si llamara a algo que aún no había llegado. Y entonces, desde los muros de la biblioteca, una grieta se abrió. No destruyó, no colapsó, solo reveló. Detrás de la grieta, una sala oculta, llena de textos sin lengua, de símbolos sin forma, de curvas que no se cierran. La figura encapuchada entró, y al hacerlo, todos los textos comenzaron a girar, como si el conocimiento no fuera algo que se lee, sino algo que se atraviesa. Y en el centro de la sala, una inscripción apareció en el aire. El fuego no destruye, solo revela lo que no puede ser guardado. La biblioteca no ardió, pero el mundo, desde esa noche, comenzó a recordar cosas que nunca habían sido escritas. Y Anep, aunque nadie lo vio, seguía caminando no por los pasillos, sino por las curvas del tiempo, donde el relato no termina, porque aún no ha comenzado del todo. La piedra que Anep había dejado en el suelo fue recuperada por uno de los guardianes. La llevó al archivo de objetos sellados, una sala subterránea bajo la biblioteca, custodiada por cerraduras mecánicas y 2 escribas armados. Mientras tanto, Anep fue escoltado por 2 jóvenes copistas hasta una celda de observación. No era prisión, pero tampoco libertad. Allí, los que habían tocado artefactos prohibidos eran interrogados por el consejo de los 3. ¿Sabías lo que hacías?, preguntó el guardián de túnica roja. Sabía que debía hacerlo, respondió Anep. ¿Quién te dio la piedra? No me la dieron, la encontré. ¿Dónde? En el archivo sumergido.
Eso está sellado desde hace 20 años. No para todos. El guardián más joven, de rostro inquieto, se inclinó hacia él. ¿Has visto los textos que se están reescribiendo solos? Sí. ¿Sabes por qué ocurre? Porque algo fue despertado. ¿Y crees que es culpa tuya? Anep no respondió. Esa noche, la biblioteca fue cerrada al público. Los pasillos principales fueron bloqueados con tablones. Los copistas recibieron órdenes de detener todo trabajo. Y en la sala del cuenco, una grieta apareció en el suelo. No era mágica, era física, y de ella emergió humo. El consejo convocó a los antiguos guardianes, los que habían sobrevivido al primer incendio. Uno de ellos, una mujer de cabello blanco y voz firme, entró en la celda de Anep sin anunciarse. «Tú no abriste nada», dijo. «Solo fuiste el último eslabón». ¿De qué? De una cadena que comenzó cuando se escribió el primer texto que no debía existir. Anep se levantó. ¿Y ahora qué ocurre? La mujer lo miró sin expresión. Ahora debemos decidir si quemamos lo que fue despertado o si lo dejamos crecer. Anep la siguió. La celda fue abierta. Los pasillos estaban vacíos. Y en el aire, el olor a pergamino quemado comenzaba a regresar. Anep siguió a la mujer de cabello blanco por los pasillos silenciosos de la biblioteca. El olor a pergamino quemado venía del ala sur, donde los escribas habían comenzado a incinerar los textos que se reescribían solos. No por orden del consejo, sino por miedo. «Están destruyendo lo que no entienden», dijo Anep. «Como siempre», respondió ella. Doblaron hacia el corredor de piedra que llevaba al archivo sellado. 2 guardianes armados custodiaban la entrada. Uno de ellos reconoció a la mujer y abrió la puerta sin hablar. Dentro, la piedra que Anep había dejado estaba suspendida en una caja de cristal. Ya no era opaca, brillaba con una luz tenue, como si respirara. «¿Qué esperan que haga con esto?», preguntó Anep. «Nada». «Entonces, ¿por qué me trajiste aquí?». «Porque hay algo más que debes ver». La mujer se acercó a una estantería baja, retiró un volumen encuadernado en cuero oscuro y lo colocó sobre la mesa. «Este texto fue escrito antes del primer incendio. Nunca fue leído. Nadie podía descifrarlo hasta que tú tocaste la piedra». Anep abrió el libro. Las páginas estaban llenas de símbolos curvos, similares a los del pergamino, pero más precisos, más antiguos. ¿Qué significa? No lo sabemos, pero desde que la piedra fue activada, las letras comenzaron a moverse. Anep observó. Una de las curvas se desplazó lentamente sobre la página, formando una palabra que sí podía leer. Regreso. ¿Qué regreso? De lo que fue sellado. ¿Y qué fue sellado? La memoria de lo que ocurrió antes de que existiera la biblioteca. Anep cerró el libro. La piedra vibró. Los guardianes se tensaron. ¿Y si no queremos que regrese? Entonces habrá que elegir entre quemarlo todo o aprender a convivir con lo que nunca debió olvidarse. Anep miró la piedra. Ya no parecía peligrosa, parecía viva, y en su luz algo antiguo comenzaba a despertar. Anep
fue trasladado a una sala de observación en el ala este de la biblioteca. No estaba solo. Otros 3 individuos habían sido detenidos en los días anteriores. Una cartógrafa de los mapas móviles, un traductor de lenguas muertas y un joven que había sido sorprendido copiando un texto que no figuraba en ningún catálogo. Los 4 fueron reunidos sin explicación. Un escriba les entregó una hoja sellada con el emblema del consejo. Anep la abrió. El mensaje era breve. Ustedes han sido expuestos. La piedra los reconoce. El consejo no puede intervenir. El archivo de la cámara de sal espera. La cartógrafa, una mujer de rostro curtido por el sol, habló primero. La cámara de sal está cerrada desde la época del segundo cisma. Nadie entra allí desde que los mapas comenzaron a borrarse solos. ¿Qué es el archivo?, preguntó el joven copista. El traductor, un hombre de voz grave, respondió: es anterior a la biblioteca, un depósito de textos que no pueden ser leídos sin consecuencias. Anep se levantó. Entonces, vamos. Los 4 fueron escoltados por un grupo de guardianes hasta una puerta de hierro oxidado, oculta tras una estantería falsa en el sótano. La cerradura tenía forma de espiral. Anep colocó la palma sobre ella. La piedra, aún en su bolsillo, vibró. La puerta se abrió. Dentro, la cámara de sal era un espacio circular, con paredes cubiertas de cristales blancos. En el centro, una mesa de piedra con 4 asientos. Y sobre ella, un solo objeto. Un libro sin título, encuadernado en piel oscura, cerrado con un broche de hueso. El traductor se acercó. Este libro no se abre con llaves, se abre con memoria. La cartógrafa sacó un pequeño cilindro de su cinturón. Lo colocó sobre la mesa. Era un mapa, pero no mostraba territorios. Mostraba decisiones. Cada línea es una elección que alguien hizo en esta biblioteca y todas convergen aquí. El joven copista, temblando, extendió la mano hacia el libro. El broche se abrió solo. Las páginas comenzaron a pasar sin que nadie las tocara. Y entonces una voz surgió del libro. No era humana, no era conocida, pero hablaba en una lengua que todos entendían. El fuego no fue castigo, fue advertencia. Y ustedes, al recordar, han encendido la última llama. Las paredes de sal comenzaron a agrietarse. El aire se volvió denso y en el centro de la sala una figura comenzó a formarse. No era carne, no era sombra, era texto. Y tenía el rostro de Anep. La figura con el rostro de Anep flotaba sobre la mesa de piedra. No tenía cuerpo, pero sí peso. Los 4 observaban en silencio mientras las páginas del libro seguían girando solas. El traductor dio un paso atrás. Esto no es una aparición, es una transcripción. ¿De qué?, preguntó la cartógrafa. De Anep, o de lo que Anep representa. La figura comenzó a hablar. Su voz era idéntica a la de Anep, pero sin emoción. El fuego fue convocado, no por destrucción, sino por corrección. Lo que fue escrito sin permiso debe ser leído sin miedo.
El joven copista se acercó al libro. Una página se detuvo frente a él. Mostraba una escena, una sala circular, una piedra suspendida y 4 figuras sentadas. Ellos mismos. «¿Nos están escribiendo?», susurró. La cartógrafa sacó su mapa de decisiones. Las líneas comenzaban a moverse. Una nueva ruta se trazaba desde el centro de la cámara de sal hasta el ala norte de la biblioteca, la sala de los nombres olvidados. «Tenemos que ir allí», dijo. La figura de Anep se desvaneció lentamente, como si su función hubiera terminado. El libro se cerró. La piedra volvió a apagarse. Los 4 salieron de la cámara. Los pasillos estaban vacíos, pero en las paredes aparecían inscripciones nuevas, no escritas por mano humana, sino por algo que había despertado. Al llegar a la sala de los nombres olvidados, encontraron una puerta abierta. Dentro, cientos de tablillas cubrían las paredes, cada una con un nombre, una fecha y una decisión. Anep estaba allí, sentado frente a una de las tablillas. No los miró, solo habló. «No soy el único, solo fui el primero en recordar». La cartógrafa se acercó. «¿Qué debemos hacer?». Anep se levantó, señaló una tablilla vacía. «Escribir lo que aún no ha ocurrido, antes de que el fuego lo haga por nosotros». La cartógrafa fue la primera en acercarse a la tablilla vacía. Sacó un punzón de cobre de su cinturón, lo hundió en la superficie blanda de la piedra y escribió un nombre que no era el suyo. «Es el nombre de quien trazó el mapa que me llevó aquí», dijo. El traductor la observó en silencio. Luego se sentó frente a otra tablilla. No escribió palabras, solo dibujó una curva, la misma que había aparecido en el libro sin título. «No hay lengua para esto», murmuró, «pero hay forma». El joven copista dudó. Tenía las manos temblorosas. Finalmente escribió una fecha, el día en que había copiado el texto que no existía. «No sé si fue mío», dijo, «pero lo recuerdo como si lo hubiera vivido». Anep se acercó a la última tablilla. No escribió nada, solo colocó la piedra sobre ella. La superficie se agrietó levemente y una inscripción emergió sola: «El que recuerda sin haber vivido». Los 4 se miraron. No había instrucciones, no había guardianes, solo las tablillas y el silencio que parecía esperar algo más. Entonces, desde el fondo de la sala, una puerta se abrió. No por mecanismo, sino por reconocimiento. Detrás, una escalera descendía hacia la oscuridad. No era húmeda, no era fría, era antigua. Anep fue el primero en bajar. Los demás lo siguieron. Al llegar al final, encontraron una sala circular, con muros cubiertos de espejos opacos. En el centro, una mesa con 4 objetos. Un mapa sin territorios, un libro sin palabras, una piedra sin peso, un cuenco sin fondo. «¿Qué es esto?», preguntó el joven. La voz de Anep respondió, aunque él no había hablado: «Es lo que queda cuando el relato se borra y lo que se necesita para escribirlo de nuevo». La cartógrafa tomó el mapa, el traductor el libro, el copista la piedra. Anep se acercó al cuenco, lo miró y por primera vez vio su propio reflejo, pero no era él. Era el rostro de alguien que aún no había nacido y que ya lo recordaba. Anep retrocedió un paso. El rostro que había visto en el cuenco, aquel que no era suyo, pero lo recordaba, seguía allí, suspendido en la superficie. No hablaba, no parpadeaba,
solo observaba. La cartógrafa se acercó al mapa sin territorios. Al tocarlo, las líneas comenzaron a trazarse solas, dibujando un recorrido que no correspondía a ningún pasillo conocido de la biblioteca. Era un camino que descendía, atravesaba cámaras selladas y terminaba en una sala marcada con un símbolo, una espiral doble, dijo el traductor. Ese lugar no existe en los registros. Entonces, está fuera del catálogo, respondió Anep. El joven copista tomó la piedra sin peso. Al sostenerla, sintió un tirón en el pecho, como si algo dentro de él intentara salir. La dejó caer. La piedra rodó hasta el borde del cuenco y se detuvo justo donde el reflejo lo miraba. «Está llamando», dijo. Anep se inclinó sobre el cuenco. El rostro comenzó a desvanecerse y en su lugar apareció una imagen. Una sala circular con estantes vacíos y en el centro una figura encapuchada escribiendo sobre una pared de piedra. «¿Quién es?», preguntó la cartógrafa. «No lo sé», dijo Anep, «pero está escribiendo algo que aún no ha ocurrido». El traductor abrió el libro sin palabras. Las páginas estaban en blanco, pero al acercarlo al cuenco, una sola frase apareció. «El que escribe sin saber, recuerda lo que aún no ha sido vivido». Los cuatro se miraron. Sabían que debían seguir el mapa, no por obediencia, sino porque el relato los había elegido. Salieron de la sala. El mapa brillaba en las manos de la cartógrafa, guiándolos por pasillos que se abrían solos, por escaleras que no estaban allí el día anterior y por puertas que reconocían sus pasos. Al llegar a la cámara de la espiral doble, encontraron a la figura encapuchada. No se volvió, no se detuvo, solo seguía escribiendo. Y en la pared, una frase se completaba lentamente. «Cuando el fuego regrese, no busquen agua, busquen nombres». La figura encapuchada seguía escribiendo en la pared de piedra. Cada trazo era firme, curvado, preciso. Los cuatro se acercaron sin hablar. La sala estaba iluminada por una lámpara de aceite que no ardía, pero proyectaba sombras como si lo hiciera. Anep se detuvo a pocos pasos. La figura giró lentamente. Su rostro estaba cubierto por una máscara de cobre, pulida, sin rasgos. «¿Quién eres?», preguntó Anep. La figura no respondió. En cambio, levantó la mano y señaló la pared. Allí, las frases escritas comenzaban a desvanecerse, como si solo pudieran existir mientras eran observadas. La cartógrafa se adelantó. «¿Esto es una advertencia?». La figura bajó la mano. Luego caminó hacia el centro de la sala, donde había una mesa baja con 4 recipientes de piedra. Cada uno tenía un símbolo distinto. Una espiral, una línea quebrada, un círculo incompleto y una curva doble. «Son marcas del archivo sumergido», dijo el traductor. «Las vi en los muros antes de que se abrieran». La figura colocó una hoja sobre la mesa. Era un fragmento de pergamino con una sola palabra escrita en tinta roja. «Repetición». Anep la leyó en voz baja. «¿Qué se repite?». La figura se volvió hacia él. Por primera vez habló. «Todo lo que no se comprende, todo lo que se teme, todo lo que se quema sin ser leído». El joven copista se acercó a los recipientes.
¿Debemos elegir uno? La figura asintió. Uno por uno, los 4 colocaron sus manos sobre los símbolos. La piedra bajo sus dedos se calentó y una línea de luz se extendió desde cada recipiente hacia el centro de la sala. Allí, el suelo comenzó a abrirse, no por fuerza, sino por reconocimiento. Debajo, una cámara oculta, llena de estantes vacíos, y en el centro, una sola silla. La figura encapuchada descendió, se sentó y retiró la máscara. No era Anep, no era ninguno de ellos. Era alguien que no habían visto, pero que los conocía. Ahora deben escribir, no lo que saben, sino lo que recuerdan sin haber vivido. Anep bajó primero, tomó el punzón y comenzó a escribir sobre la piedra. No palabras, no símbolos, solo una curva. La misma, la que no se cierra, la que no se repite, la que no se explica. El silencio en la cámara era total. Anep seguía trazando la curva sobre la piedra, mientras los demás observaban sin intervenir. La figura encapuchada, ahora sin máscara, mantenía la mirada fija en él. Cuando terminó, Anep se levantó. La curva brillaba levemente, como si hubiera sido encendida desde dentro. ¿Qué significa?, preguntó el joven copista. La figura respondió: es la forma que antecede al nombre, lo que se recuerda antes de ser dicho. La cartógrafa extendió el mapa. Las líneas que antes se movían solas ahora estaban quietas, pero una nueva ruta se había formado, una que no llevaba a ninguna sala conocida, sino al exterior de la biblioteca. ¿Debemos salir?, preguntó el traductor. La figura asintió. El fuego no está aquí, está en lo que viene. Subieron por la escalera. Los pasillos estaban vacíos. Las tablillas en la sala de los nombres olvidados habían cambiado. Ya no mostraban decisiones pasadas, sino advertencias futuras. Al llegar a la entrada principal, las puertas estaban abiertas. Afuera, el cielo tenía un color extraño, como si la luz estuviera siendo filtrada por algo que aún no había llegado. En la plaza frente a la biblioteca, una multitud se reunía. No eran copistas, no eran guardianes, eran ciudadanos, gente común, que había comenzado a recordar fragmentos de textos que nunca habían leído. Uno de ellos se acercó a Anep. «Vi tu rostro en un sueño», dijo, «y en él una curva que no entendí». Anep no respondió, solo levantó la piedra, la sostuvo en alto, y entonces el cielo se abrió, no por tormenta, no por fuego, por memoria. Miles de símbolos comenzaron a descender, como cenizas que no quemaban, pero marcaban. Cada persona tocada por uno de ellos recordaba algo que no había vivido. Una frase, una imagen, una decisión. La biblioteca no ardió, pero el mundo, por primera vez, comenzó a leer lo que había estado esperando. La multitud en la plaza comenzó a dispersarse lentamente, no por miedo, sino por una comprensión silenciosa. Cada uno llevaba consigo un símbolo, una frase, una imagen que no había vivido, pero que ahora recordaba. Anep descendió los escalones de la biblioteca. Los otros 3 lo seguían. La piedra en su mano ya no brillaba, pero su peso había cambiado. No era más ligera, pero tampoco era carga. Era señal. La cartógrafa desplegó el mapa una vez más. Las líneas se habían detenido.
Ya no trazaban rutas, ahora marcaban puntos, lugares donde el fuego había estado y donde volvería. Hay 5 marcas, dijo. 5 sitios donde el relato fue interrumpido. El traductor se acercó. ¿Y si no vamos? Entonces, otros lo harán, respondió Anep. El joven copista guardó la piedra en una caja de madera. ¿Y si la escondemos? No se puede esconder lo que ya fue recordado. Esa noche, los 4 partieron, no como enviados, ni como elegidos, sino como testigos. El primer sitio estaba al norte, una ciudad donde la biblioteca había tenido una réplica menor, destruida por un incendio hace décadas. Allí encontraron una sala subterránea intacta, con estantes vacíos y una sola inscripción en la pared. Aquí se escribió lo que no debía ser leído. Anep colocó la piedra sobre el suelo. La curva apareció sola, y en el aire, una voz desconocida dijo: «Ahora puede ser leído, porque ya fue vivido». Los 4 se miraron. Sabían que debían continuar, porque el fuego no era enemigo, era parte del relato, y el relato, por fin, había comenzado. El segundo sitio estaba al oeste, una antigua estación de copistas abandonada tras el colapso del archivo de traducciones. Los 4 llegaron al amanecer. El edificio estaba cubierto de polvo, pero las paredes interiores mostraban signos recientes de actividad. Huellas, marcas de tinta y una inscripción en el suelo. Aquí se tradujo lo que no tenía lengua. El traductor se arrodilló frente a la inscripción. Sacó de su bolsa un fragmento de pergamino que había guardado desde la cámara de sal. Al colocarlo sobre la piedra, las letras comenzaron a moverse, formando una frase que ninguno había visto antes. El que escucha sin entender, guarda lo que otros olvidan. La cartógrafa marcó el sitio en su mapa. Una nueva línea se trazó sola, conectando el lugar con el primero. No era una ruta, era una secuencia. Están formando un patrón, dijo, como si cada sitio fuera parte de una frase mayor. El joven copista encontró una puerta oculta detrás de una estantería caída. Al abrirla, descubrieron una sala circular con muros cubiertos de fragmentos de texto en diferentes lenguas. Al centro, una mesa con 4 sillas vacías. Anep se sentó. Los demás lo imitaron. Sobre la mesa, una piedra idéntica a la que él había llevado. Pero esta no brillaba. Estaba partida. ¿Qué significa esto?, preguntó el copista. El traductor respondió sin mirar, que aquí se intentó recordar sin estar preparado. Anep tocó la piedra rota. Una imagen apareció en el aire, una figura encapuchada escribiendo sobre una pared. Pero esta vez, la curva que trazaba se quebraba al final. Alguien intentó cerrar lo que no debía cerrarse, dijo Anep. La cartógrafa trazó una curva incompleta sobre el mapa. Las líneas se reordenaron y una nueva marca apareció. El tercer sitio, al sur, donde el fuego había comenzado, donde la biblioteca había perdido su primera sala, donde el relato había sido interrumpido por miedo. Los 4 se levantaron. Sabían que el siguiente sitio no los recibiría con silencio, porque el fuego, aunque apagado, deja marcas que no se borran. El tercer sitio estaba al sur,
en las ruinas de la primera sala incendiada de la biblioteca. El lugar había sido sellado por decreto del Consejo hacía más de 30 años, pero el mapa trazado por la cartógrafa mostraba una entrada lateral, oculta tras una hilera de columnas derrumbadas. Los cuatro llegaron al anochecer. El aire olía a ceniza vieja y el suelo estaba cubierto de fragmentos de piedra calcinada. No había fuego, pero sí marcas, curvas incompletas grabadas en los muros, como si alguien hubiera intentado escribir algo antes de que las llamas lo impidieran. Anep se arrodilló frente a una de ellas. La tocó con la palma. La piedra que llevaba en la caja vibró levemente. «Este sitio no fue destruido por accidente», dijo. «Fue silenciado». La cartógrafa desplegó el mapa. Una nueva línea se trazó sola, uniendo los 3 sitios visitados. En el centro de esa figura, una palabra apareció: origen. El traductor encontró una losa semienterrada en el suelo. Al limpiarla reveló una inscripción. Aquí se escribió el primer texto que no debía repetirse. El joven copista se acercó con cautela. ¿Y si lo repetimos? Anep lo miró. Entonces el fuego regresará, pero esta vez no quemará papel, quemará memoria. Los 4 se reunieron en el centro de la sala. La piedra fue colocada sobre la losa. La curva incompleta comenzó a cerrarse lentamente, pero se detuvo antes de completarse. «No puede cerrarse», dijo el traductor, «porque aún falta una parte del relato». La cartógrafa señaló el mapa. Una 4ª marca había aparecido. Al este, donde nunca hubo biblioteca, donde nunca se escribió, donde el silencio aún no había sido roto. «Allí está lo que falta», dijo Anep. Y sin esperar respuesta, comenzaron a caminar, porque el relato no se completa en los lugares donde fue escrito, sino en los lugares donde aún no se ha dicho nada. El 4º sitio estaba al este, en una región donde nunca se había construido una biblioteca, ni se había escrito un solo texto oficial. Era tierra de silencio, de piedras sin inscripciones, de caminos que no llevaban a ningún archivo. Los 4 viajaron durante 3 días. El mapa no trazaba rutas, solo marcaba el punto final. Y al llegar, encontraron una colina baja, cubierta de hierba seca, con una sola estructura en su cima. Una torre de piedra sin puertas, sin ventanas, sin marcas. ¿Es aquí?, preguntó el joven copista. Sí, respondió Anep, porque aquí nunca se escribió, pero todo fue recordado. Subieron por un sendero estrecho. Al llegar a la base de la torre, la piedra que llevaban comenzó a vibrar. Una grieta se abrió en el muro, revelando una escalera descendente. «No subimos», dijo la cartógrafa. «Descendemos». La escalera los llevó a una cámara circular, más antigua que cualquier sala que hubieran visto. En el centro una mesa de piedra y sobre ella 4 objetos. Un cuenco lleno de tierra, una hoja en blanco, una máscara de cobre, una curva tallada en madera. Anep se acercó a la curva, la tocó y en ese instante
Todos los símbolos que habían visto en los sitios anteriores aparecieron sobre las paredes de la cámara, como si hubieran estado esperando ser activados. La figura encapuchada, la misma que habían visto escribiendo en la sala de la espiral doble, apareció en el umbral. No caminó, no habló, solo señaló la hoja en blanco. «Es el último sitio», dijo Aneb. «Aquí no se recuerda, aquí se decide». El traductor tomó la hoja, la colocó sobre la mesa. La cartógrafa trazó una línea. El copista escribió una palabra. Aneb dibujó la curva. La figura encapuchada se acercó, tomó la máscara de cobre, la colocó sobre la hoja. Y entonces la tierra del cuenco comenzó a elevarse, formando letras, símbolos, nombres. «¿Qué es esto?», preguntó el joven. Aneb respondió: «Es el relato que nunca fue escrito, pero que todos llevamos dentro». La figura encapuchada se quitó la capucha. No tenía rostro, solo una superficie pulida, como un espejo, y en él cada uno vio lo que había olvidado, no por error, sino por protección. La piedra vibró una última vez y en el aire una frase se formó: «El fuego no regresa porque ya fue leído». Los cuatro salieron de la cámara bajo la torre sin decir palabra. El cielo del este comenzaba a clarear, pero no era un amanecer común. Las nubes tenían formas que recordaban símbolos y el viento traía fragmentos de frases que nadie había pronunciado. Aneb sostenía el mapa. Las cuatro marcas ya no eran puntos aislados, se habían unido en una figura reconocible, una curva que no se cierra, pero que ahora tenía dirección. «Hay un quinto sitio», dijo la cartógrafa. «¿Dónde?», preguntó el joven copista. «No está en el mapa», respondió Aneb. «Está en nosotros». Regresaron a la biblioteca, no como testigos, sino como portadores. Al llegar, encontraron las puertas abiertas. Los pasillos estaban llenos de gente, no copistas, no guardianes, ciudadanos, niños, ancianos, todos con símbolos marcados en la piel, como si el relato los hubiera alcanzado sin necesidad de texto. En la sala del cuenco, el recipiente estaba lleno, no de luz, sino de tierra, de fragmentos de piedra, de trozos de tablillas que habían sido quemadas. Aneb colocó la piedra sobre el borde, la curva se proyectó en el aire, y entonces una voz habló desde el cuenco. «El quinto sitio no es lugar, es momento, y ha llegado». Las paredes comenzaron a vibrar, no por destrucción, sino por apertura. Una nueva sala se reveló detrás del muro norte, nunca antes vista, nunca antes registrada. Dentro, una mesa con 5 asientos, uno para cada sitio. Uno
para el fuego. Anep se sentó. Los demás lo siguieron. El quinto asiento permaneció vacío hasta que una niña entró. No tenía símbolo, no tenía texto, solo una piedra en la mano, idéntica a la de Anep. Se sentó sin hablar y en ese instante la curva se cerró. No como final, sino como inicio, porque el relato por fin podía ser escrito, no por quienes lo vivieron, sino por quienes lo recordarán. La niña que había ocupado el quinto asiento no hablaba. Sostenía la piedra con ambas manos, como si fuera parte de ella. Los demás la observaban en silencio, porque sabían que no debían intervenir. La curva proyectada en el aire comenzó a girar lentamente, y con cada giro, una palabra aparecía sobre la mesa. Inicio, fuego, silencio, recuerdo, nombre. Anep se inclinó hacia la niña. ¿Sabes lo que estás haciendo? Ella levantó la mirada. Sus ojos no eran antiguos, pero lo que había en ellos sí lo era. No vine a escribir, dijo. Vine a escuchar. La cartógrafa desplegó el mapa por última vez. Las líneas ya no se movían, pero en el centro una nueva figura había aparecido. No una curva, no una espiral, sino una forma que nadie reconocía. El traductor la observó. No es símbolo, es estructura. El joven copista se levantó. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La niña colocó la piedra sobre la mesa. La curva se desvaneció y en su lugar una frase se formó en el aire. El relato no termina, porque no fue escrito para terminar. Fue escrito para ser recordado. Las paredes de la sala comenzaron a abrirse, revelando estantes vacíos, mesas sin tinta y tablillas sin marcas. Era una nueva biblioteca, no construida para guardar, sino para escuchar. Anep se volvió hacia los demás. Ya no somos copistas. Entonces, ¿qué somos?, preguntó la cartógrafa. La niña respondió: somos los que recuerdan antes de que se escriba y los que escuchan antes de que se olvide. La piedra se partió en 5 fragmentos. Cada uno tomó uno y salieron de la sala, porque el fuego había sido leído y el relato, por fin, podía comenzar de nuevo. La nueva biblioteca no tenía muros definidos. Las salas se expandían según las decisiones de quienes entraban. No había estantes fijos, ni catálogos, solo mesas, curvas y fragmentos de memoria. Anep caminaba por el ala oeste, donde antes se guardaban los textos prohibidos. Ahora ese espacio estaba ocupado por personas que escribían sin tinta, usando piedras, símbolos y gestos. La niña del quinto asiento se había convertido en guía. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, las frases quedaban suspendidas en el aire como si el tiempo necesitara más espacio para entenderlas. ¿Qué hacemos con lo que fue escrito antes?, preguntó el joven copista. Ella respondió: lo leemos, pero no lo repetimos. La cartógrafa había transformado su mapa en un tejido. Cada hilo representaba una decisión y cada nudo una memoria compartida. El traductor ya no traducía lenguas, traducía silencios, gestos, ausencias. Una tarde, Anep encontró una tablilla enterrada bajo una mesa. Al limpiarla,
leyó una inscripción que no recordaba haber visto. Cuando el relato se vuelve espacio, el fuego ya no destruye, solo ilumina. La piedra que llevaba desde el inicio vibró por última vez. Se partió en 3 fragmentos. Aneb los entregó a 3 niños que habían llegado ese día, sin saber por qué, pero sabiendo que debían estar allí. Y entonces comprendió. El relato no era suyo, nunca lo fue. Solo lo había sostenido el tiempo suficiente para que otros pudieran continuarlo. La curva seguía sin cerrarse, pero ya no era incompleta, era infinita. Aneb regresó a la biblioteca después de semanas recorriendo los 5 sitios. La estructura había cambiado. Ya no era un edificio cerrado, sino un conjunto de salas vivas que se abrían según lo que los visitantes recordaban. Al llegar al ala sur, encontró a la niña del 5.º asiento sentada frente a un grupo de recién llegados. Entre ellos, un hombre mayor sostenía una caja de madera. La colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro había cenizas y fragmentos de tablillas quemadas. «Esto es todo lo que quedó de la biblioteca de Nareth», dijo el hombre. «La incendiaron cuando intentamos preservar los textos que se reescribían solos». Aneb se acercó. Reconoció uno de los fragmentos, una curva incompleta, idéntica a la que había visto en el primer sitio. «¿Quién la escribió?», preguntó. «Mi esposa», respondió el hombre. «Ella fue la última en copiar un texto antes del fuego. Nunca supimos qué decía, solo que no debía ser olvidado». La niña del 5.º asiento tomó el fragmento y lo colocó en el cuenco de tierra. La curva comenzó a brillar y una frase emergió en el aire. «Lo que fue escrito sin permiso regresa cuando alguien lo recuerda sin miedo». El grupo guardó silencio. Aneb miró al hombre. «¿Quieres que lo leamos?». El anciano negó con la cabeza. «No, quiero que lo escuchen». Y comenzó a contar la historia de Nareth. Cómo los textos aparecían sin autor. Cómo los copistas empezaron a tener sueños con símbolos desconocidos. Cómo el consejo ordenó quemar todo lo que no podía ser explicado. Mientras hablaba, los muros de la sala se llenaban de inscripciones. No eran copias, eran ecos. La niña del 5.º asiento se levantó. «Este relato no será archivado, será sembrado». Tomó un puñado de cenizas, lo mezcló con tierra y lo entregó a cada visitante. «Llévenlo. Donde lo planten, el relato crecerá. No como texto, sino como memoria compartida». Aneb observó en silencio. Sabía que la biblioteca ya no era un lugar, era una red de relatos vivos, y Nareth, por fin, había sido escuchada. El anciano de Nareth permaneció en la biblioteca por varios días. Cada mañana se sentaba en la misma mesa y cada tarde compartía un nuevo fragmento de su historia. Cómo los textos se reescribían solos, cómo los copistas soñaban con símbolos que no podían traducir, cómo el fuego llegó sin aviso y cómo su esposa, la última en copiar, desapareció entre las llamas sin dejar rastro. La niña del 5.º asiento lo escuchaba con atención. No tomaba notas, no interrumpía, solo colocaba al final de cada relato una piedra sobre el cuenco de tierra.
y cada piedra, al tocar la mezcla, revelaba una imagen suspendida en el aire, una sala, una curva, una voz que decía lo que nunca fue escrito. Una tarde, Anep se acercó al anciano. ¿Nunca encontraste el texto que tu esposa copió? El hombre negó con la cabeza. Solo recuerdo su última frase. Si lo lees, no lo repitas. Si lo repites, que sea en silencio. La cartógrafa que había estado reconstruyendo el mapa de Náreth descubrió una ruta que no aparecía en los registros. Una línea que conectaba los 5 sitios con un sexto, marcado solo con la palabra Eco. ¿Qué es ese lugar?, preguntó el joven copista. La niña respondió: es donde los textos que no fueron escritos esperan ser escuchados. Anep, la cartógrafa, el traductor y el copista decidieron ir. El anciano pidió acompañarlos. Si ella está allí, quiero escuchar su voz una última vez. El viaje fue breve, pero el camino no estaba trazado. Solo se abría cuando uno de ellos recordaba algo que no había vivido. Al llegar, encontraron una sala circular, sin muros, sin techo, solo viento. En el centro, una piedra suspendida y sobre ella, una curva que giraba lentamente. La niña colocó la última piedra del anciano en el cuenco. El viento se detuvo y una voz habló. No fui quemada, fui sembrada. Y ahora, por fin, puedo ser leída. El anciano permaneció en silencio tras escuchar la voz de su esposa. No lloró, no habló, solo se levantó, tocó la piedra suspendida y salió de la sala del eco sin mirar atrás. Anep lo siguió hasta la entrada de la nueva biblioteca. ¿La reconociste?, preguntó. No con los oídos, respondió el anciano, con la memoria. Durante los siguientes días, los visitantes comenzaron a llegar desde regiones que nunca habían tenido archivos. Traían objetos, fragmentos de madera con marcas, telas bordadas con símbolos, cantos que repetían frases sin origen claro. La niña del quinto asiento los recibía uno por uno. No clasificaba, no corregía, solo escuchaba. Una mañana llegó una mujer con una caja de cristal. Dentro había una tablilla intacta con una inscripción que nadie había visto antes. El relato que no se escribe se transforma en camino. La cartógrafa la colocó sobre el mapa mural y en ese instante una nueva ruta se trazó, no hacia un sitio, sino hacia una persona. ¿Quién es?, preguntó el joven copista. La niña miró la curva suspendida. Es alguien que aún no ha llegado, pero ya está recordando. Anep comprendió entonces que la biblioteca no era un archivo, era una espera, un espacio que se abría cada vez que alguien decidía recordar sin miedo. Y mientras el viento movía las páginas sin texto, la curva seguía girando, no para cerrarse, sino para señalar que el relato, aunque sembrado, nunca deja de crecer. Una semana después de la apertura de la sala del eco, la biblioteca recibió a un visitante inesperado. Una joven que no traía objetos, ni símbolos, ni relatos. Solo una pregunta. ¿Qué ocurre cuando nadie recuerda?
La niña del quinto asiento la miró con atención. «Entonces el relato duerme», respondió, «pero no desaparece». La joven pidió entrar sola a la sala. Anep dudó, pero la niña asintió. Ella no viene a escuchar, viene a despertar. Dentro, la piedra suspendida comenzó a girar más rápido. Las curvas en el aire se entrelazaban, formando patrones que nadie había visto antes. Y en el centro, una frase emergió. Lo que no se recuerda, espera en el silencio. La joven se arrodilló, colocó ambas manos sobre el suelo, y entonces la sala se transformó. Las paredes se llenaron de inscripciones antiguas, de nombres que no estaban en ningún registro, de símbolos que no pertenecían a ninguna lengua conocida. Anep y los demás entraron. La joven se había desmayado, pero su cuerpo estaba rodeado por luz. No fuego, no sombra, luz de memoria. La niña del quinto asiento se acercó. «Ella es el sexto sitio», dijo. «No un lugar, una persona». La cartógrafa trazó una nueva línea en el mapa mural. No conectaba con los otros 5, los contenía. El traductor se arrodilló junto a la joven. «¿Qué hacemos ahora?». La niña respondió. «Esperamos. Porque cuando el relato despierta, no se le interrumpe, se le acompaña». Y así, la biblioteca guardó silencio, no por miedo, sino por respeto, porque el relato que duerme en alguien es el más antiguo de todos. Y cuando habla, todo lo demás aprende a escuchar. Voz de viejo hechicero. La joven despertó al día siguiente en la sala de inscripciones. No recordaba cómo había llegado allí, pero en sus manos sostenía una piedra marcada con una curva doble. Anep la observaba desde la entrada, junto a la cartógrafa y el joven copista. «¿Sabes lo que llevas?», preguntó él. «No», respondió ella, «pero siento que no debo soltarla». La niña del quinto asiento apareció sin hacer ruido. Se acercó a la joven y le ofreció un cuaderno sin páginas. «Es tu turno», dijo, «no para escribir, sino para decidir qué debe ser escrito». La joven se levantó, caminó hacia la mesa central de la biblioteca, donde los relatos inconclusos eran depositados. Allí encontró 5 tablillas, una por cada sitio recorrido por Anep y los demás. Las tocó una por una, y al hacerlo, cada tablilla reveló una escena. En la primera, el rostro de una mujer escribiendo en la oscuridad. En la segunda, una sala inundada por símbolos flotantes. En la tercera, una puerta cerrada con fuego detrás. En la cuarta, una torre sin ventanas. En la quinta, una curva que giraba sin detenerse. La joven colocó su piedra en el centro. Las 5 escenas se unieron, formando una sola imagen, una figura caminando entre pasillos que se construían a medida que avanzaba. «Ese es el sexto relato», dijo la niña. «No tiene origen, no tiene final, solo tiene pasos». Anep comprendió entonces que el relato no debía ser guardado, debía ser seguido. La joven tomó el cuaderno sin páginas y en la primera hoja que apareció, escribió una sola frase: «Donde no hay texto, hay camino». La biblioteca se iluminó, no por fuego, sino por decisión. Y todos los presentes, sin excepción, comenzaron a caminar, no para leer, sino para continuar. La joven que había escrito «Donde no hay texto, hay camino»,
se convirtió en una presencia constante en la biblioteca. No hablaba mucho, pero cada día recorría las salas, tocando tablillas, piedras, fragmentos, como si buscara algo que aún no había sido revelado. Una mañana encontró una puerta que nadie había notado antes. No estaba oculta, pero tampoco había estado abierta. Era de madera clara, sin inscripciones, sin cerradura. Al tocarla, se abrió sola. Dentro, una sala vacía, sin mesas, sin símbolos, solo una luz tenue que parecía venir del suelo. Anep, la cartógrafa, y el joven copista llegaron poco después. La niña del quinto asiento ya estaba allí, observando en silencio. ¿Qué es este lugar?, preguntó el copista. La joven respondió sin mirar atrás. Es la sala que espera el primer texto verdadero. ¿Y cuál sería ese texto?, preguntó Anep. La joven se arrodilló en el centro. Del suelo emergió una piedra lisa, sin marcas. La colocó sobre sus rodillas y dijo: el texto que no busca ser recordado, solo vivido. La cartógrafa sacó su mapa. Por primera vez, no trazó una línea. Lo dobló cuidadosamente y lo dejó en el suelo. Aquí no hay ruta, solo decisión. El traductor llegó poco después. Traía consigo una tablilla que nunca había mostrado. La colocó junto a la piedra y por primera vez habló de su origen. Fue escrita por alguien que nunca aprendió a leer, pero que entendía todo lo que el fuego decía. La piedra comenzó a emitir un brillo suave. No proyectaba símbolos, proyectaba escenas. Personas caminando, escuchando, recordando sin palabras. La joven tomó la tablilla, la giró y escribió una sola frase en su reverso. Aquí comienza lo que no será escrito. Y todos entendieron que el relato no necesitaba más sitios, solo personas dispuestas a vivirlo. La joven comenzó a recorrer la biblioteca cada día al amanecer. No buscaba tablillas ni símbolos, buscaba personas. Se detenía frente a quienes llegaban sin saber por qué estaban allí. Les hacía una sola pregunta: ¿qué recuerdas que nunca viviste? Al principio, nadie sabía qué responder. Pero con el tiempo, las respuestas comenzaron a surgir. Un sueño repetido, una frase escuchada en la infancia, una imagen que aparecía sin contexto. La niña del quinto asiento observaba desde lejos. Sabía que el relato estaba cambiando de forma. Ya no era una secuencia de sitios, era una red de memorias compartidas. Una tarde, la joven encontró a un niño sentado junto al cuenco de tierra. Tenía en sus manos una piedra sin marcas. ¿Dónde la encontraste?, preguntó ella. No la encontré, dijo el niño. Me la dio alguien que no tenía rostro. La joven colocó la piedra en el centro de la sala vacía, y por primera vez la piedra no emitió luz. Emitió sonido. Una voz suave, apenas audible, dijo: el relato que no se escribe, se transmite. Anep, que había estado en silencio desde la apertura de la sala, se acercó. Entonces no debemos escribir más. La niña del quinto asiento respondió: debemos hablar y escuchar. Porque hay relatos que solo existen cuando dos personas los comparten.
La cartógrafa comenzó a trazar rutas no en papel, sino en conversación. Cada línea era una historia contada entre dos. Cada cruce, una memoria que se transformaba. El joven copista dejó de copiar. Ahora enseñaba a otros a contar sin miedo, a decir lo que nunca habían dicho, a recordar lo que nunca vivieron. La biblioteca se llenó de voces, no de ruido, de relato. Y en el centro, la joven seguía preguntando: ¿qué recuerdas que nunca viviste? Porque allí, en esa pregunta, el relato seguía creciendo. La biblioteca, ahora viva en sus pasillos y en quienes la habitaban, comenzó a recibir relatos que no venían en tablillas ni en piedras. Venían en forma de personas que no sabían que estaban contando algo. Una tarde, llegó una mujer con una niña de la mano. No traían objetos ni símbolos, solo una historia que parecía cotidiana. «Mi hija sueña con un lugar que no existe», dijo la mujer. Lo describe con detalle: una sala sin techo, con luz que sale del suelo y una piedra que canta. Anep, que escuchaba desde una mesa cercana, se levantó. «Ese lugar existe», dijo, «y tú acabas de recordarlo». La niña del quinto asiento se acercó, tomó la mano de la niña recién llegada y la condujo a la sala vacía. Al entrar, la piedra del centro comenzó a emitir un sonido suave, como si reconociera a quien la había soñado. La niña se sentó en el suelo. No habló, pero la luz se intensificó y sobre las paredes comenzaron a aparecer dibujos, curvas, figuras, escenas que nadie había visto antes. «No son recuerdos», dijo la cartógrafa, «son anticipos». El traductor se acercó. «Entonces, ¿el relato también puede venir del futuro?». La niña del quinto asiento respondió: «No es futuro, es lo que aún no ha sido vivido, pero ya está buscando a quien lo escuche». La joven del cuaderno sin páginas observaba en silencio. En su cuaderno, una nueva hoja apareció, y en ella, sin que nadie escribiera, se formó una frase: «Algunos relatos no nacen del pasado, nacen del deseo de ser contados». La niña que soñaba con la piedra que canta se convirtió en la primera en dibujar sin haber aprendido a escribir, y cada dibujo que trazaba abría una nueva sala, no para guardar, sino para recibir, porque la biblioteca, al fin, había entendido que el relato no tiene edad, ni origen, ni dueño, solo tiene voz, y cuando se le permite hablar, todo lo demás aprende a escuchar. La niña que soñaba con la piedra que canta comenzó a dibujar cada día en una sala distinta. Sus trazos no seguían patrones conocidos, pero quienes los veían sentían que algo dentro de ellos se movía, como si los dibujos despertaran recuerdos que no eran suyos, pero que les pertenecían. Una mañana, la joven del cuaderno sin páginas la encontró en la sala de las columnas, un espacio que hasta entonces había permanecido vacío. La niña había dibujado en cada columna una escena distinta: una mujer escribiendo en la lluvia, un niño enterrando una piedra en silencio, una figura sin rostro sosteniendo una curva doble y una puerta que se abría hacia adentro. ¿De dónde vienen estas imágenes?, preguntó la joven. «No las invento», respondió la niña.
ellas me buscan. Anep llegó poco después, acompañado por el traductor y la cartógrafa. Observaban los dibujos sin hablar. La cartógrafa sacó su mapa, pero esta vez no trazó rutas. Lo colocó en el suelo y los dibujos comenzaron a proyectarse sobre él, como si el mapa necesitara esas imágenes para completarse. El traductor se acercó a la columna de la puerta. «Nunca vi una puerta que se abre hacia adentro», dijo. La niña lo miró. «Es porque no lleva a otro lugar, lleva a uno mismo». La joven del cuaderno escribió una nueva frase. «Cuando el relato entra, no busca salida, busca raíz». La piedra que canta comenzó a emitir un sonido más profundo. No era música, era ritmo, como si marcara el pulso de algo que estaba por nacer. Anep comprendió que la biblioteca había dejado de ser un archivo. Ahora era un organismo, y cada visitante, cada dibujo, cada frase era una célula viva del relato que no se escribe, pero que transforma. Y así, la niña siguió dibujando, no para decorar, sino para sembrar, porque cada imagen era una semilla y cada persona que la miraba una tierra dispuesta a recordar. Una mañana, la niña que dibujaba llegó a la sala de las columnas y encontró a un hombre esperando. No era anciano ni joven. Vestía ropas sencillas y sostenía un cuenco vacío. ¿Vienes a dejar algo?, preguntó ella. No, respondió él. Vengo a recuperar lo que olvidé. La niña lo condujo hasta una de sus columnas, aquella donde había dibujado una figura sin rostro sosteniendo una curva doble. El hombre la miró largo rato. Luego se arrodilló y colocó el cuenco en el suelo. Aquí fue donde la perdí, dijo. Mi historia. Anep, que había estado observando desde la entrada, se acercó. ¿Qué historia? La que no conté cuando debía, la que enterré para proteger a otros. Pero ahora me doy cuenta de que el silencio también quema. La niña del quinto asiento apareció, se sentó frente al hombre y le ofreció una piedra lisa. No necesitas recordar todo, le dijo, solo lo que aún duele. El hombre tomó la piedra. Sus manos temblaban. La colocó dentro del cuenco y entonces la columna comenzó a emitir un resplandor tenue. No era luz, era memoria. Una escena se proyectó en el aire. Un niño escondido bajo una mesa, escuchando cómo se quemaban los textos de su madre. Una voz gritaba desde otra sala: «No lo olvides, aunque no lo entiendas, no lo olvides». El hombre cerró los ojos y susurró: «Era yo, y ella fue la primera en escribir sin permiso». La niña del quinto asiento se levantó. Entonces, no viniste a recuperar, viniste a devolver. El cuenco se llenó de tierra y sobre ella la piedra comenzó a girar lentamente. Una frase emergió: lo que fue silenciado no desaparece, solo espera a ser devuelto con cuidado. La niña que dibujaba tomó un trozo de carbón y trazó una nueva imagen en la columna. Un niño entregando una piedra a una figura sin rostro. Y detrás de ellos, una puerta abierta hacia adentro. Anep miró al hombre. ¿Quieres quedarte? Él asintió.
Quiero aprender a contar sin miedo. Y así, la biblioteca creció una sala más, no por construcción, sino por confesión. Porque cada historia de vuelta es una raíz que vuelve a buscar su tierra. La biblioteca amaneció en silencio, no por ausencia, sino por espera. La niña que dibujaba había dejado de trazar imágenes. Ahora caminaba entre las salas con una piedra en cada mano, como si buscara el lugar exacto donde debían ser sembradas. Anep la seguía a distancia. Sabía que algo estaba por cambiar, no por ruptura, sino por maduración. En la sala de las columnas, la niña se detuvo frente a la imagen del niño entregando la piedra. Colocó una de las suyas en el suelo y la columna se iluminó con un tono distinto. No era memoria, era decisión. «Hoy no vengo a recordar», dijo ella en voz alta. «Vengo a elegir». La joven del cuaderno sin páginas llegó poco después. Su cuaderno estaba lleno. Cada hoja contenía una frase, una escena, una pregunta. «¿Qué harás con ellas?», preguntó Anep. «Nada», respondió ella. «Ya cumplieron su función. No fueron escritas para guardarse, sino para abrir puertas». La cartógrafa desplegó su último mapa. No tenía rutas, solo puntos dispersos, como si esperaran ser conectados por quienes aún no habían llegado. El traductor, que había aprendido a escuchar más allá de las palabras, se acercó a la niña. «¿Dónde plantarás la última piedra?». Ella miró hacia la sala vacía, donde nadie ha hablado todavía, porque allí el relato aún no ha sido tocado. Anep comprendió que el ciclo estaba cerrando, no como final, sino como preparación. La biblioteca no necesitaba más salas, necesitaba pausa para que lo sembrado pudiera crecer. Y mientras la niña caminaba hacia la sala vacía, todos los presentes se quedaron en silencio, no por respeto, sino porque sabían que el próximo relato no sería contado por ellos, sino por alguien que aún no había llegado. La niña entró sola en la sala vacía. Llevaba la última piedra en las manos, la que no tenía marcas, la que nadie había reclamado, la que no venía de un recuerdo, sino de una promesa. Se arrodilló en el centro, donde antes otros habían sembrado silencio, y colocó la piedra sobre la tierra. No hubo luz, no hubo sonido, solo una pausa, larga, profunda, como si la biblioteca entera contuviera el aliento. Entonces la piedra se abrió, no se partió, se abrió, como una semilla, y de su interior emergió una raíz luminosa que no creció hacia arriba, sino hacia adentro de la tierra. La niña del quinto asiento apareció en el umbral. No dijo nada, solo observó. Anep, la cartógrafa, el traductor, el copista, todos llegaron uno a uno. Nadie habló, nadie escribió, solo miraron cómo la raíz desaparecía en la tierra, dejando atrás una sola inscripción grabada no en piedra, sino en el suelo mismo. Aquí termina el relato, no porque se haya dicho todo, sino porque alguien sabrá continuarlo. La niña se levantó.
No miró atrás, salió de la sala, cruzó la biblioteca y al llegar a la puerta se detuvo. ¿A dónde vas?, preguntó Anep. Ella sonrió. A donde aún no hay palabras. Y se fue. La puerta quedó abierta, no para que otros entraran, sino para que el relato por fin pudiera salir. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.